Tal, continuamos con otro problema para resolver. En este problema de un circuito con una fuente de corriente de 1 amperio, un arreglo de resistencias de diferentes formas. Nos piden determinar la corriente y el voltaje en esta línea de aquí, I3 y el voltaje 3. Entonces, como no nos piden resistencia total, pues podemos hacerlo por el método de mallas, que es un método más sencillo. Lo único complicado pues es prácticamente resolver ecuaciones lineales, que son las que vamos a formar a partir de cada malla. Dado que aquí esta corriente de 1 amperio es la que sale por aquí, podemos decir que I1 vale 1 amperio. Recuerden, para este método de mallas tenemos que poner siempre la polaridad de las resistencias en el sentido que nos va a indicar la corriente que las va a atravesar en esa malla. Por lo tanto, aquí ponemos positivo y así vamos con las demás. Todas las estamos considerando en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces, para I2 vamos a tener que I2 pasa por 5 y 8 ohms, entonces serían 8 veces I2, pero al mismo tiempo esta corriente I1 atraviesa la resistencia por el polo negativo de la resistencia de 3 ohms, entonces sería menos 3 veces I1, lo que tenemos acá. Posteriormente, para la parte de la resistencia 3, también está atravesando esta resistencia de 5 ohms por el polo negativo, para el caso de la malla 2. Por lo tanto, aquí ponemos menos 5 veces y 3. Algo parecido hacemos con esta parte de aquí. Sumamos las resistencias que atraviesa la corriente I3, que sería esta. 3 más 3 son 6, más 5 son 11, más 3 son 14, más 5 son 19 veces la corriente 3, esta parte de aquí. Luego, la corriente 2 está atravesando esta parte de acá por la polaridad negativa de la resistencia de 5 ohms, por lo tanto tenemos menos 5 veces y 2. Lo mismo hace la corriente 4 por el polo negativo, por aquí, para esta resistencia de 3 ohms. Entonces aquí sería menos 3 veces I4. Y finalmente I5 también está recorriendo en sentido contrario a las manecillas por el polo negativo, la resistencia de 3 ohms. Entonces sería menos 3 veces I5. Luego tendríamos para la malla 4, la intensidad de corriente 4 pasa por 9 y por 3, o sea 12 veces la corriente 4, menos 3 veces la corriente 3, porque la corriente 3 está entrando a esta resistencia de 3 ohms por el polo negativo. Entonces, finalmente, eso nos lleva a la parte de la resistencia 5, donde esta recorre 6 y 3, 9 veces la intensidad 5, menos la parte de la corriente 3, que es la que lo recorre. La corriente 3 recorre esta parte por el polo negativo. Dicho esto, ya tenemos 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Bueno, realmente solamente son 4, porque I1 ya lo conocemos. 1, 2, 3 y 4. Y tenemos 4 incógnitas, pero como tal, pues son 5. Entonces, bajo esta idea, solamente tenemos que empezar a resolver. La técnica es despejar de aquí I4, de aquí I5, y esos valores de I4 e I5 en función de I3, sustituirlos en la ecuación 3, para que aquí todo nos quede en términos de I2 y de I3. Ya que tengamos esta ecuación completa, vamos a despejar I2, perdón, vamos a despejar I3 para sustituirlo acá. Y una vez que tengamos I3 en función de I2, podemos aquí ya obtener el valor de I2, y una vez que tengamos I2 vamos a obtener todos los demás resultados de las corrientes. Esta y esta. Entonces, una vez dicho eso, el despeje, despejamos I5 de la ecuación 4, de la ecuación 5, perdón, que es esta de aquí. I5 va a ser igual a I3 sobre 3. Hagan el despeje ahorita en su calculadora o en su cuaderno para que lo comprueben. Despejando de I4, de la ecuación 4, que es esta de acá, I4 va a terminar siendo igual a I3 sobre 4. Y estos valores los vamos a sustituir en la ecuación número 3, que es esta que está aquí. Al hacer esa sustitución, vamos a obtener, aquí en vez de poner, por ejemplo, I4, vamos a poner I3 entre 4. Entonces aquí quedaría 3 por I3 entre 4, que es esto que está acá. Y acá en vez de poner I5 vamos a poner I3 sobre 3. Entonces quedaría I3 por I3 entre 3. Los 3 se anulan y nos queda menos I3. Ahora vamos a despejar de aquí el valor de I3. E I3 va a ser igual. Este menos va a pasar sumando. Este 4 va a pasar multiplicando. Y este va a pasar dividiendo. Por lo tanto, I3 va a ser igual a 20 entre 69 y 2. Posteriormente, esta ecuación de I3 en función de I2 la vamos a sustituir en la ecuación 2, o sea, esta que aparece aquí.
Aquí vamos a poner el valor de I3. Y lo hacemos de la siguiente manera. Hacemos esta multiplicación que nos da esto. Y ahora sí sumamos 8 menos 100 entre 69 y 2. Este menos 3 estaba restando, pasa por el otro lado sumando. Y vamos a obtener que I2 va a ser igual a 207 sobre 452 y 1. Pero dado que I1 habíamos dicho que era igual a 1 amperio, I2 debe ser igual a lo mismo, a 207 sobre 452. Entonces, la resistencia 3 está siendo recorrida por la corriente I1 por el lado positivo y la corriente I2 por el lado negativo. Por lo tanto, I3 debe ser igual a I1 menos I2. Entonces sería I1, que valía 1 amperio, menos el valor de I2, que son 207 sobre 452. Esto nos da 245 sobre 452, ya en punto decimal, 0.542 amperios. Ahora ya tenemos la corriente 3. El voltaje que va a caer aquí va a ser la corriente 3 multiplicada por esta resistencia de 3 ohms. O sea, 245 sobre 452, la corriente 3 multiplicada por el valor de la resistencia, que son 3 ohms. Eso nos da 735 sobre 452 volts. Pero transformando al punto decimal vamos a obtener 1.626 volts. Entonces, estos dos son nuestros resultados, este de aquí y este de acá. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es comprobar con el programa PSpice. ¿Ok? Una vez que estamos en el programa PSpice, podemos darnos cuenta que el voltaje que va a caer en esta resistencia es de 1.626 y la corriente que la va a atravesar será de 542.04 miliamperios. Las demás corrientes las pueden obtener, al menos esta y esta, que son corrientes que se obtienen al restar dos corrientes, las podemos obtener de la misma manera que la que ya obtuvimos. Y la corriente que pasa por esta y esta serán las corrientes de esta malla y de esta malla respectivamente. De hecho, aquí se puede ver, estas dos tienen la misma intensidad porque la corriente 3 es la que recorre ambas. Entonces, eso lo pueden verificar ya por su cuenta. Entonces, eso sería todo por ahora. Nos vemos.